Dolores Huerta, la voz inquebrantable del pueblo. Dolores Clara Fernández Huerta nació el 10 de abril de 1930 en Dawson, un pequeño pueblo minero en el estado de Nuevo México, Estados Unidos. Su historia comienza en un entorno marcado por el trabajo duro, la desigualdad y las raíces profundas de la comunidad latina en el suroeste norteamericano. Su padre, Juan Fernández, era un obrero y minero sindicalista que más tarde se convertiría en legislador del estado, mientras que su madre, Alicia Chávez, era una mujer fuerte y emprendedora que administraba un hotel, dando refugio a trabajadores migrantes y familias de bajos recursos. De ambos heredó la conciencia social, la determinación y la empatía que definirían su vida entera. Cuando Dolores era todavía una niña, sus padres se separaron y ella se mudó con su madre y sus hermanos a Stockton, California, un lugar donde las plantaciones y los campos agrícolas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Fue allí donde descubrió las duras condiciones que vivían los campesinos, en su mayoría inmigrantes mexicanos y filipinos. Aquellas imágenes de hombres y mujeres doblando la espalda bajo el sol, mal pagados y sin derechos, quedaron grabadas en su memoria infantil como una injusticia imposible de aceptar. Durante su adolescencia, Dolores mostró una inteligencia viva y una sensibilidad poco común. Era una estudiante destacada, apasionada por el arte, la música y el debate, pero también por la justicia. Su madre le enseñó la importancia de la educación y la independencia, y al mismo tiempo, el valor de la compasión. «Mija, si ves algo injusto, no te quedes callada», solía decirle. Esa frase, casi profética, se convertiría en la brújula moral de toda su vida. En los años 40, mientras Estados Unidos atravesaba los efectos de la Segunda Guerra Mundial, la joven Dolores comenzó a entender que el patriotismo no podía medirse solo por las banderas, sino también por la dignidad con que se trataba a quienes alimentaban al país con su trabajo. La comunidad latina, marginada y muchas veces invisibilizada, era esencial para la economía estadounidense, pero carecía de derechos básicos. Esa contradicción la marcaría profundamente. Ya en su juventud, Huerta estudió pedagogía en la Universidad del Pacífico en Stockton y se convirtió en maestra. Su deseo de enseñar no era casual, creía en la educación como el instrumento más poderoso para romper el ciclo de pobreza. Pero pronto descubrió que sus alumnos llegaban a clase hambrientos, exhaustos después de trabajar en los campos junto a sus familias. Esa realidad la sacudió. ¿De qué sirve enseñar si los niños no tienen que comer?, se preguntaba. Fue ese momento el que la llevó a tomar una decisión radical, dejar las aulas y dedicarse a luchar por la justicia social. En la década de 1950, Dolores se unió a la Community Service Organization, CSO, una entidad que buscaba mejorar las condiciones de los trabajadores latinos. Allí conoció a César Chávez, otro visionario con una sensibilidad similar. Ambos compartían una causa y una convicción, que los campesinos debían organizarse para exigir derechos laborales, salarios justos y un trato humano. En 1962, junto con Chávez, fundó la National Farm Workers Association, NFWA, que más tarde se convertiría en el poderoso United Farm Workers, UFW. Dolores fue la estratega incansable detrás de muchas de las campañas del movimiento. Durante esos años, enfrentó el machismo tanto dentro como fuera del movimiento. Muchos dudaban de su capacidad solo por ser mujer, pero ella nunca se amilanó. Huerta organizó huelgas, redactó contratos, lideró manifestaciones y recorrió el país entero defendiendo la causa campesina. Era una mujer de voz firme y mente brillante, capaz de transformar la indignación en acción colectiva. Su grito de lucha, sí, se puede, se convertiría con el tiempo en un lema universal de resistencia y esperanza. En 1965, durante la huelga de los trabajadores filipinos en Delano, California, Dolores se destacó como negociadora clave. Ella fue quien escribió el primer contrato colectivo entre trabajadores agrícolas y productores de uva en la historia de Estados Unidos. Fue un logro monumental, resultado de años de sacrificio, marchas y boicots. Sin embargo, el precio personal fue alto. Dolores tuvo 11 hijos, y a menudo tuvo que criarlos mientras viajaba y trabajaba sin descanso. En más de una ocasión, dormía en autos o en casas prestadas, sosteniendo en una mano los papeles del sindicato y en la otra la esperanza de un cambio real. En los años 70, Huerta se convirtió en una figura nacional. Marchó junto a figuras como Robert Kennedy, con quien compartió el escenario el día que él fue asesinado en 1968, momentos después de dirigirse a los trabajadores agrícolas en Los Ángeles.
Aquel episodio la marcó profundamente. Kennedy había sido uno de los pocos políticos de alto perfil que había apoyado públicamente el movimiento campesino. Cuando los disparos resonaron, Dolores fue una de las primeras en correr hacia él. Esa noche, mientras sostenía su rosario entre las manos, entendió que su lucha no sería corta ni fácil, pero sí necesaria. El tiempo la consolidó como una de las líderes sociales más importantes del siglo XX. En su madurez, Dolores continuó organizando campañas no solo por los derechos laborales, sino también por la igualdad de género, el acceso a la educación y el empoderamiento de la comunidad latina en la política estadounidense. Mientras muchos activistas se retiraban, ella seguía en las calles, bajo el sol, repartiendo volantes y dando discursos con la misma pasión de sus años jóvenes. A lo largo de su vida, Huerta ha recibido innumerables reconocimientos, incluyendo la Medalla Presidencial de la Libertad otorgada por Barack Obama en 2012. Al entregársela, Obama dijo: "Cada vez que alguien dice, 'Yes, we can', en realidad están citando a Dolores Huerta". Esa frase, nacida de su voz en los campos de California, había cruzado fronteras y generaciones. Un aspecto poco conocido de Dolores es su profundo amor por la música y el baile. En reuniones del sindicato o celebraciones comunitarias, era común verla sonreír, cantar corridos o moverse al ritmo del mariachi. Decía que la música unía a la gente de una forma que los discursos no podían. También era amante de la poesía y las flores, su casa siempre estuvo llena de colores y aromas, un reflejo de su espíritu indoblegable. Durante su vejez, lejos de retirarse, fundó la Dolores Huerta Foundation, una organización dedicada a la educación cívica, la justicia social y el liderazgo juvenil. Desde allí continuó inspirando a nuevas generaciones de activistas, muchos de ellos jóvenes latinos que la veían como una leyenda viva. Ella solía decir: "Cada persona puede hacer la diferencia. No esperes a que alguien más lo haga por ti". Ya en los años 90 y 2000, su vida también fue objeto de documentales, películas y homenajes públicos. Sin embargo, nunca permitió que la fama la alejara de la realidad. A menudo se la veía participando en marchas locales, rodeada de jóvenes voluntarios, con una pancarta en la mano y una sonrisa serena en el rostro. En entrevistas, repetía que su verdadera recompensa no eran los premios, sino ver a la gente despertar y organizarse. Dolores Huerta es hoy un símbolo viviente de resistencia, justicia y esperanza. A pesar de los golpes, las traiciones y el cansancio de una vida en lucha, conserva una energía luminosa. En sus palabras, la lucha no termina hasta que todos podamos vivir con dignidad. Sus manos, marcadas por el tiempo, son las mismas que un día firmaron acuerdos históricos, abrazaron a niños de campesinos y sostuvieron pancartas bajo el viento del desierto californiano. En la etapa más avanzada de su vida, Huerta ha reflexionado con serenidad sobre su legado. No se considera una heroína, sino una mujer común que decidió no callar. En más de una entrevista ha recordado a su madre, Alicia, y a todas las mujeres anónimas que sostienen el mundo desde el silencio. "Yo solo seguí su ejemplo", dice. Esa humildad, esa claridad de propósito, la convierten en algo más que una figura histórica, la vuelven un espejo de la humanidad misma. Hoy, superados los 90 años, Dolores continúa activa, dando conferencias, participando en foros y alentando a las nuevas generaciones a luchar por un mundo más justo. Su voz sigue firme, su mensaje sigue vigente, y su historia sigue inspirando a millones. En una era donde las causas parecen fragmentarse, ella representa la coherencia y la perseverancia, una vida entera dedicada a servir a los demás. A veces, cuando se le pregunta si volvería a hacerlo todo de nuevo, responde sin dudar: "Sí, se puede. Siempre se puede". Y esas palabras, pronunciadas con la calma de quien ha visto el tiempo pasar y la historia transformarse, resumen la esencia de su vida. Porque Dolores Huerta no solo cambió leyes y contratos, cambió la manera en que la gente se mira a sí misma. Transformó el dolor en esperanza, la indignación en acción, la voz individual en coro colectivo. Su historia no es solo la de una mujer, sino la de un pueblo entero que se atrevió a decir basta. Y aunque los años avancen y las generaciones cambien, su eco seguirá resonando entre los surcos de las viñas, en las calles donde alguna vez marcharon miles de campesinos, en los corazones de quienes aún creen en un futuro mejor. Dolores Huerta sigue viva en cada acto de justicia, en cada voz que se alza, en cada persona que dice con convicción: "Sí, se puede".